Doctora Fulvia Aguilar, placer en recibirte aquí en los estudios. Muy buenos días, señor Eduardo. Muchísimas gracias por su invitación. No, por favor. Nosotros vamos a hablar de antidiabéticos orales. Primero me gustaría que situemos a la audiencia en qué son los antidiabéticos orales o las pastillas para tratar la diabetes. Los antidiabéticos orales son los medicamentos que van a ayudar a disminuir la glicemia en la sangre de nuestros pacientes diabéticos. Se recomienda así la prescripción de estas pastillas en acción conjunta, ya sea con la alimentación adecuada o con la actividad física, no solo. El tipo de fármaco va a depender de cada persona, teniendo en cuenta dos factores. Por ejemplo, nuestro paciente o nuestro fármaco, a su vez, por ejemplo, puede influir la edad. Es decir, que nosotros no podemos medicar a un paciente añoso igual que a un paciente joven. Un paciente con sobrepeso puede tener una medicación ideal de acuerdo a su sobrepeso. Y si ya tenemos presencia de complicaciones, también. También de acuerdo al factor del fármaco, tenemos que ver el tiempo de acción, la eliminación, si existe o no efectos colaterales y si estos medicamentos interaccionan o no con los medicamentos que ya está tomando ese paciente. ¿Esto es como el medicamento para la hipertensión? ¿Hay pacientes que responden mejor a un tipo de medicación que a otra? Sí, también. O sea que cada persona tiene un perfil para que pueda utilizar un tipo de medicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tienen estos medicamentos, si es que las tienen? Hay contraindicaciones absolutas, es decir, en ningún caso podemos utilizar este tipo de pastillas, como en la diabetes tipo 1, en la diabetes gestacional, donde utilizamos insulina, en la descompensación aguda severa, cuando nuestro paciente tiene más de 600 gramos de glicemia, por ejemplo, en laboratorio, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia vascular periférica. Y en otros casos como en las infecciones, que durante una neumonía nuestro paciente se interna, usa su insulina y luego va a la casa con antidiabéticos orales. Lo mismo que en la cirugía. Puede volver otra vez a utilizar esos antidiabéticos orales. A ver si interpreto bien. Un paciente que tiene una neumonía o una cirugía y está habituado a tomar, no sé, metformina, por ejemplo, en ese procedimiento se le aplica insulina y después vuelve a la metformina. Cuando inicia la vía oral y la alimentación ya es adecuada, ya puede empezar otra vez su medicación. ¿Por qué eso, doctora? Porque las infecciones aumentan el nivel de glicemia, entonces se necesita mayor requerimiento de la medicación, que a veces resistencia hay que hacer. No se cubre con la medicación. Doctora, ¿podrías hablarnos de la clasificación de los antidiabéticos orales? Según el mecanismo de acción, vamos a clasificar en 3 grupos. Los que van a estimular la producción de la insulina, los que van a aumentar la respuesta a nivel de los tejidos de la insulina, o sea, los insulinos sensibilizadores, y los que disminuyen la absorción a nivel de la glucosa en el intestino. En el primer grupo vamos a encontrar las sulfonilureas, como la glibenclamida, la glimepirida, la glicazida, la glipizida, que tienen acción prolongada. Y también el grupo de las meticlinidas, que tienen acción rápida y breve, como la repaglinida y la nateclinida. Ambos grupos van a estimular la función de las células productoras de insulina, pero no van a preservar. Te pregunto, las NIDAS, ¿qué diferencia tienen con la metformina, por ejemplo? Unos son insulinos sensibilizadores como la metformina y las otras actúan directamente a nivel del páncreas. Van a hacer aumentar el trabajo del páncreas, y las otras van a actuar a nivel de otro lugar, por ejemplo a nivel del hígado, para disminuir la resistencia a la insulina. Porque me llega un mensaje y me dice: buen día, soy diabético y la metformina me da diarrea. Gracias, soy Adolfo. Gracias a usted, Adolfo, por comunicarse. Es uno de los efectos colaterales que puede tener ese tipo de medicación. Lo que tendríamos que hacer es una titulación de a poco. Ahora, si el paciente está utilizando 1 o 2, hay que tratar de partir o de disminuir la dosis, ¿verdad? Y dar, por ejemplo, después del almuerzo, del desayuno, almuerzo y cena, para que eso no vaya pasando. Antes de seguir con la clasificación, porque nos quedamos allí y entró esta pregunta, también y antes de que yo me olvide, ¿la metformina se toma antes
dentro del almuerzo o después del almuerzo? Después de las comidas. Después. Repetime. Después de las comidas. Es la última indicación a nivel mundial, ¿no? Sí. Que se ve que el efecto es mucho mayor. Mejor. Seguimos con la clasificación. Bueno, seguimos, doctora. Los otros grupos, en el segundo grupo están los antidiabéticos que aumentan la respuesta de los tejidos a la insulina. Como ya dijimos, la metformina va a actuar al nivel del nivel hepático, disminuyendo la insulinoresistencia. Las rosiglitazonas también van a aumentar la respuesta a la acción de la insulina, pero disminuyendo la insulinoresistencia a nivel del músculo y de la grasa. Entonces ahí en el gráfico vemos que la metformina va a actuar a nivel hepático y la rosiglitazona a nivel de las células musculares y grasas, a nivel periférico. O sea, a nivel periférico. Y la metformina es más profunda, vamos a decir, ¿no? Sí. Disminuyen la absorción ellos, ¿no? Y ¿Sí? Aumenta la sensibilidad de los receptores periféricos. El otro grupo que faltaba hablar son los antidiabéticos orales, que van a disminuir la absorción de la glucosa a nivel del intestino. En este grupo está la carbosa, que va a inhibir la actividad de las enzimas intestinales que degradan los azúcares complejos a monosacáridos. Disminuyen el trabajo de las células productoras de la insulina y pueden acompañarse de efectos colaterales como náuseas, vómitos y diarrea. Ahí vemos en el gráfico el nivel donde está actuando nuestro medicamento, que es a nivel del intestino. Disminuye la absorción de la glucosa. Y por último, un grupo nuevo, que para hablar de este grupo tenemos que hablar de las incretinas. Las incretinas son hormonas que van a producirse en el intestino con respuesta a la alimentación de los alimentos ingeridos. Y ellos van a aumentar la secreción de la insulina por el páncreas. A partir de estas hormonas se crearon nuevos fármacos como los análogos de la GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4. Los análogos de la GLP-1 actúan a nivel del páncreas, estimulando la secreción de la insulina, inhibiendo el glucagón, que es la hormona contraria a lo que realiza la función de la insulina, aumenta la glucosa y también retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces disminuye el consumo de los alimentos. Y también los inhibidores de DPP. O sea que retiene más la comida en el estómago para que tenga saciedad. Sí. Y también están los inhibidores de DPP-4 que van a bloquear la degradación de las incretinas para que a su vez aumente la secreción de la insulina a través del páncreas. Esto de la GLP-1, una forma de tratar de retener todo el contenido gástrico para tener un nivel de saciedad. Para mayor absorción. También se corrige con cirugía, apelando a la manga y cortando la parte de la grelina, ¿no? Donde ¿sí? Bueno, ¿cómo combinás vos, que sos la doctora, los antidiabéticos orales y por qué los combinás? Sí, estas drogas, como vimos, actúan en diferentes mecanismos y cuando ya no pueden lograrse las metas terapéuticas, es decir, nuestra glicemia no es menor, nuestra glicemia nosotros tenemos que tratar de tener menor a 100 y la hemoglobina glicosilada menor a 6.5, y si eso no conseguimos, con una droga ya debemos empezar a combinar. ¿Qué pasa con el paciente que no es diabético, que todavía no es diabético porque la tolerancia a la glucosa le da bien, le da perfecto, pero mantiene valores de 100, por ejemplo, de glicemia durante años, toma metformina todos los días, y no consigue reducir su glicada de 6,5 no baja? ¿Qué pasa? 6,5. Paciente que ya está tomando metformina. Sí. Que es el caso de mucha gente. Y probablemente no está haciendo bien las cosas, tiene que tratar. No, eso es indiscutible. Porque tratar la mayoría de mejorar de la su alimentación y hacer actividad física. Sabemos que los 3 pilares son la actividad física, la alimentación y la medicación. Pero suponiendo que el paciente no entre, vos a ese paciente, si no te hace caso, vamos a hablar vulgarmente, ¿le vas a adicionar otra medicación? Sí, hay que adicionarle otra medicación. ¿Forzás el funcionamiento del hígado con otra medicación? Vamos a aumentar el trabajo del páncreas y del hígado. Y el hígado. Sí. Entonces es mejor que haga lo que tiene que hacer antes de forzar el hígado. Es mejor hacer los pilares de la alimentación, la actividad física como base de todo. ¿Qué pasa, doctora? ¿A qué se recurre si fracasa la combinación de los antidiabéticos?
Sí, con las dosis máximas de cada medicamento que ya administramos, por ejemplo, nuestro paciente está tomando glimepirida en 2 ocasiones, metformina en 3 ocasiones al día y no se logra el objetivo, entonces tenemos que recurrir a la aplicación de la insulina para alcanzar el control deseado. ¿Cómo nos damos cuenta que falla la terapéutica? Ya dijimos que nuestra glicemia basal en el laboratorio vamos a encontrar mayor a 110, la hemoglobina glicosilada mayor a 7, y tenemos que ver las causas, por ejemplo, que ya esté el tiempo donde la disminución de las células beta haya llegado a su fin, o no esté haciendo bien las cosas, no está adherido al tratamiento, falta de ejercicio, falta de alimentación adecuada o enfermedades intercurrentes. Bueno, doctora, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros, por haber participado y por haber sido tan didáctica en tu explicación. Muchísimas gracias, cuando guste. A las órdenes.